Vamos a continuar con los temas, por favor. Empezaremos, por favor, a colocar la continuación de los temas. Vamos a avanzar un poquito ya. Está bien, doctor, ahorita ya lo pongo. Perfecto. ¿Cuántos ya estamos conectados? 12, doctor, siguen ingresando para mis compañeros. Ya. ¿Nada? Sí, doctor, es que sigo admitiendo a mis compañeros, siguen entrando, ya somos 16. ¿Cuántos somos en el curso? Creo que 18 faltarían, 2 más 2. Ya. ¿Empezamos? Sí, doctor, estamos todos. Perfecto. Bueno, vamos a hablar muy importante en obstetricia sobre la pelvis obstétrica.
es muy importante porque desde este punto de vista, un buen diagnóstico de la pelvis ósea obstétrica nos va a dar un diagnóstico de si va a haber o no va a haber un trabajo de parto, ¿sí? Como vemos en este gráfico, vemos la columna que está formada a nivel de la parte posterior por la última vértebra lumbar, la vértebra sacra y el coxis, y por delante está la sífilis del pubis, por donde va a pasar el bebé. Como ven en este gráfico, pasa eso. Tenemos que nosotros diagnosticar los puntos anatómicos de reparo, conocerlos, para que nosotros podamos diagnosticar un buen parto y no provocar iatrogenias. El siguiente. Miren cómo va pasando el bebé, cómo va empujando, cómo se acomoda. Eso vamos a avanzar en mecánica del parto, pero ahí tenemos que darnos cuenta nosotros, es el cuello cervical, cómo empieza a dilatar, son los fenómenos pasivos, los fenómenos activos del trabajo de parto, cómo dilata el cuello cervical, miren cómo se va ampliando y cómo se va ensanchando la vagina y dando paso al bebé. Pero si nos damos cuenta en el canal óseo, cómo el bebé va girando y se va acomodando y va, miren cómo se va acomodando para que pueda salir. No nos olvidemos que un producto maduro está entre 2.500 a 3.500 de peso. El diámetro de la cabeza está entre 32 y 34 de diámetro, su tórax 32, 34, longitud de 48 a 51. Es grande, miren cómo sale. Entonces, para evitar iatrogenias tenemos que aprender bien lo que es la pelvis obstétrica, ¿ya? A ver el siguiente. La porción del esqueleto está formado por los huesos, llamados también coxales o llamados huesos ilíacos, que tenemos el derecho e izquierdo, que se van a unir y se van a articular por atrás con el hueso sacro, y hacia abajo continúa el hueso sacro con el hueso coxis. Hacia adelante los huesos coxales se van a articular entre sí y van a formar lo que se llama la sínfisis del pubis. Esto es muy importante porque desde el punto de vista de la tocología, antes se decía, no se decía obstetricia, se decía tocólogo, no se decía obstetra. Constituye un verdadero canal que está unido por ligamentos y está recubierto netamente por tejido muscular y partes blandas. Muy importante lo que es la tocología, porque gracias a un tacto vaginal nosotros vamos a poder encontrar algunos puntos de separo dentro de lo que se llama estas articulaciones de hueso. No nos olvidemos, hacia atrás se va a articular los alerones del sacro, se van a articular ¿con qué? Con los alerones de lo que es los huesos ilíacos o coxales. Hacia adelante, miren cómo está articulándose entre sí. ¿Con quién? Con la sínfisis del pubis. No nos olvidaremos que en una vida embrionaria estábamos, en una vida embrionaria estábamos, el hueso ilíaco estaba formado por tres partes. Romina Valdivia, explíqueme, por favor, por qué parte estaba formado en la vida embrionaria. En la vida embrionaria, el hueso ilíaco estaba formado por tres partes muy importantes. ¿Cuáles son? Perfecto. Entonces, el ilion, el isquio y el pubis, ¿no? Entonces, estas tres porciones van a formar lo que se llama el hueso ilíaco propiamente dicho. Y la porción anterior, donde encontramos esa porción celeste, donde está el ligamento interpúbico, va a ser la sínfisis del pubis, que es muy importante poder diagnosticarlo. Siguiente, por favor. El canal del parto es un conducto osteomusculoso que debe atravesar el producto para que nazca el bebé o tenga la concepción humana y salir a su nacimiento. Normalmente esto se va a dar gracias al móvil fetal, que puede ser expulsado gracias a lo que se llama la mecánica y el trabajo de parto propiamente dicho. Tiene que pasar por un verdadero canal del parto que va a estar formado especialmente por las partes óseas y también va a estar formado por las partes blandas. Como podemos ver, la parte ósea es muy importante. Aquí viene lo que nosotros llamamos desproporción cefalopélvica gracias a o de tipo materno por estrechez pélvica. Estrechez pélvica, ¿qué significa?
que la pelvis no es adecuada para que nazca un bebé. Entonces, pero tenemos que respaldar por qué no es adecuada para que nazca un bebé por parto. Para eso nos sirve conocer la parte anatómica. Siguiente, por favor. La pelvis ósea está dividida para su estudio en dos porciones muy importantes. Se llama la pelvis verdadera o pelvis mayor y la pelvis menor o pelvis falsa, lo que está dentro del canal propiamente dicho. Para esto vamos a tener que memorizar un poco. Ya sabemos los huesos están formados. Sabemos que está formado por los dos huesos ilíaco, formado por el hueso sacro y a la parte final el hueso coxis. El hueso sacro va a estar articulado con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Raciel Rocha, ¿cuántas vértebras lumbares tenemos? 5, doctor. ¿Y cuántas vértebras sacras? También 5, pero que se han fusionado. De 4 a 5, ¿no? Entonces, estas vértebras superior de la vértebra de la quinta lumbar con la cara superior de la primera vértebra sacra va a formar una estructura muy importante en la obstetricia. Es como un espolón que va hacia adelante, que nosotros lo vamos a conocer como promontorio. Entonces hablamos que a partir del promontorio va a nivel de las articulaciones sacroiliacas y por el borde de la línea denominada la eminencia aeropectina, la cresta pectina y el borde superior de las sienes del pubis, delimita todas estas estructuras hacia arriba una cavidad amplia que se va a llamar como pelvis mayor o pelvis falsa, donde el bebé puede estar ahí. Pero después, hacia abajo, encontramos lo que se llama la pelvis verdadera propiamente dicho, o llamado también canal pélvico, es donde va a pasar, es la pelvis menor. Muy importante, pregunta de examen, límites de la pelvis mayor con la pelvis menor, es una pregunta de examen, ¿sí? Entonces podemos ver esa parte. Siguiente, por favor. Acá tenemos los tipos de pelvis, no nos olvidemos que los tipos de pelvis van a ayudar mucho para que nosotros podamos diagnosticar, y tenemos una pelvis que se llama ginecoide, una pelvis que se llama antropoide, una pelvis que sea platipeloide y la androide. La antropoide, si nosotros podemos ver los gráficos, tenemos que es más largo en sentido anteroposterior o posterior-anterior y tenemos espinas ilíacas prominentes y también tenemos ángulo subpúbico agudo, o sea, es como un naipe. Lo mismo la pelvis androide, se dan cuenta, la pelvis androide tiene como una especie de triángulo con bordes obtusos, donde vemos que la parte más inferior, como un naipe de corazones, vemos que la simple del pubis es prominente, más que todo la que es prominente es el coxis, evitando que estas dos pelvis sean viables para un parto. Pero tenemos la pelvis ginecoide propiamente dicho, que es la que es apta para el parto. Si vemos el canal pélvico de estos 4 gráficos, es más redondito, ¿ya? Y tiene un borde subpúbico obtuso, no es agudo, es obtuso, ¿ya? Y la pelvis platipeloide es un poco más ancho en sentido posterior, pero esta pelvis, la platipeloide y la ginecoide, son viables para parto. En cambio, la antropoide y la androide no son viables para parto. Pueden provocar mucha distosia en el mismo trabajo de parto, se llama distosia por partes óseas. ¿Sí? No nos olvidemos 4 tipos de pelvis. Siguiente, por favor. Este es el ángulo subpúbico, lo que está marcado en un lado está marcado con rojo y en otro está marcado con verde. En el hombre mayormente tenemos el ángulo subpúbico, se llama pelvis androide y antropoide. Es una pelvis donde el ángulo es agudo y en la mujer es obtuso. Es cuando el de la mujer su ángulo subpúbico es agudo, está restando el orificio y el canal propiamente dicho, y el parto se hace muy complicado. Entonces es una diferencia muy importante. Siguiente, por favor. La pelvis verdadera, llamada también pelvis menor u obstétrica, tomando en cuenta su importancia en tocología, para su estudio se puede
decir, o se dice que está desde el estrecho superior, la excavación propiamente dicha, el estrecho inferior. ¿Ya? Vemos que esta pelvis verdadera, el estrecho superior, va a estar formado por un anillo, donde nos ha explicado que el trabajo de parto empieza en el primer plano de Hodge. ¿Qué significa esto? Tenemos la limitación del promontorio y lo que es la cara anterior del hueso sacro. La cara anterior del hueso sacro ya va a formar un canal. Mañana voy a traer la pelvis, para la próxima clase voy a mostrar una pelvis en el hospital. Va a formar un canal y ese va a ser el canal propiamente del parto, que va a pasar, todito va a bajar y a medida que vaya bajando, vamos a encontrar estructuras de los huesos ilíacos, especialmente las espinas ciáticas. Y hacia adelante vamos a encontrar, donde termina con la articulación coxigia, vamos a encontrar el vértice del coxis. Entonces, todo lo que está hacia abajo va a estar delimitado por arriba, hemos dicho, promontorio, articulación sacroiliaca, ¿sí? Alerones del sacro, pectina, borde superior de las ramas del civis y del pubis, ¿ya? Y el borde del pubis. Todo eso va a ser el estrecho superior. Todo para arriba es pelvis falsa y todo por abajo es pelvis verdadera o del siguiente. Está todo ese redondito que hemos hablado, está todo ese redondo que vemos pintado de celeste, va a ser lo que se llama el límite de lo que es hacia arriba, pelvis superior, y hacia abajo, pelvis inferior, pelvis falsa y pelvis verdadera. Nunca se olvide. Normalmente el bebé en los primeros 7 meses se va a encontrar encima de la línea nominal. Y luego ya cuando ya tiene que nacer, el bebé se encaja en el canal del parto. Luego ya en el trabajo de parto, con la prensa abdominal y las contracciones uterinas, van descendiendo. Y para que nos demos cuenta cuánto falta y cuánto desciende, vamos a hablar de los famosos planos de Hodge, que vamos a ir avanzando. Siguiente, por favor. Estos son los diámetros del estrecho superior, ya lo sabemos. Los diámetros, nunca se olviden, diámetros en la pelvis, va a haber diámetros anteroposteriores que van de la civis del pubis al promontorio, luego va a haber diámetros transversales que van a ir tangencialmente por las espinas ciáticas, y va a haber también diámetros oblicuos que van a ir en forma oblicua como punto de reparo, la mesilopectina, hacia la articulación sacroiliaca. Entonces tenemos un diámetro anteroposterior, diámetro transverso y diámetros oblicuos. ¿Sí? Los diámetros promonto suprapúbico conjugado anatómico es 11 centímetros. Promonto retropúbico mínimo conjugado overa es 10.5 y el promonto subpúbico es 12 centímetros. De estos tres, ¿cuál es el que nosotros podemos valorar mediante el tacto vaginal? Promonto subpúbico. Muy bien, el promonto subpúbico. Entonces, solamente como referencia tenemos el borde superior, porque no vas a colocar encima, ¿no? No es difícil. Entonces, por abajo del promonto subpúbico, ese es el que nosotros valoramos mediante el tacto. Si me logran ver, entonces cada uno de ustedes tiene que ver el dedo, ¿me logran ver? No creo que no. ¿Han visto alguna vez cómo se hace un tacto? Esta, ¿no? Así medimos. Esta es la manera de ver. Tienen que medir la distancia desde donde termina su dedo pulgar hasta su dedo índice. Todo eso tienen que medir para poder hacer un tacto. Si tú sabes cuánto mide, entonces una vez que metes ya puedes diagnosticar lo que llama el promonto subpúbico, que es lo que normalmente nos sirve para que podamos hablar de un trabajo de parto. Si nosotros tocamos promontorio, Leonardo, ¿será bueno o será malo? Yo creo que sería, bueno, habría que, ¿cómo se dice? Habría que después ayudarse tal vez con técnicas de imagen, pero si tocamos promontorio es ya se No. decir que Imagínate vos trabajando en turco, ¿qué vas a pedir? ¿Ecografía, tomografía?
O sea, está muy bien que hoy en día se maneja resonancia magnética, todo, pero ustedes tienen que ser pues, médicos clínicos. O sea, yo pienso que nada que ver en un parto que te des con imágenes, ¿no? Ah, no, 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 Solamente, doctor. Perdone, yo me refería a que para valorar, ¿no? A una mujer, yo creo que si tocas el promontorio ya estás diciendo que es malo, deberías no llegar a tocarlo, ¿no? Me- jamás tienen que tocar promontorio. Tocan promontorio, no se agarren el parto, agarren, pónganle un suerito y mándenla a Oruro. Se toca el promontorio y estamos hablando nosotros de desproporción cefalopélvica superior o de primer grado según la clasificación de Cadwell-Holloy. ¿Sí? No se toca el promontorio, por si acaso. Por eso es diferencial este dedo. Por ejemplo, a mí mi mano es grande, esto para mí mide 13.5. Entonces yo meto a un tacto, reviso y lo que meto hasta el fondo, hasta aquí siempre meto y no toco promontorio. Entonces digo, este parto va a ir bien, va a pasar el primer plano, el primer estrecho superior va a pasar. Pero cuando una vez que toco el promontorio, digo, no, está un promontorio prominente, ya es lo que se llama una estrechez pélvica a nivel superior, ¿sí? No se toca, por favor, ¿ya? Hacia abajo tenemos los diámetros oblicuos, ya les he explicado dónde van. Tenemos el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo con 12.5 o 6 centímetros más el oblicuo izquierdo. Es por eso que los bebés que están rotados a la izquierda con el dorso izquierdo son los que tienen mayor facilidad de rote. ¿Sí? Raciel Rocha, ¿usted cree que se pueda tocar las espinas ciáticas? Yo creo que no, igual sería peligroso. No, tampoco se tiene que tocar las espinas ciáticas. Si tenemos espinas ciáticas prominentes, que son los puntos de separo, lo que se llama la estrechez pélvica media, ¿ya? Y en el tacto no solamente tienen que ver si está dilatando o no, tienen que ver la parte ósea. El primer tacto se llama tacto mesurador de pinar, se llama. El primer tacto tiene que ser un tacto meter. Estás con dos, señora, y no. Tienen que darse cuenta de la parte ósea y decirle a la señora, estás empezando tu parto, he tocado promontorio, he tocado espina ciática, no va a salir, vaya a ser. No, doctor, ¿cómo es? Bueno, pero hazte firmar. Yo explico a la paciente, porque ese parto se va a hacer un parto prolongado, un parto distóxico, va a haber un trauma obstétrico. Entonces tú te estás justificando con la teoría y con lo que está presentando la paciente. Las espinas ciáticas tampoco se tocan, ¿sí? Tampoco se tocan. Si tocamos espinas ciáticas, ya estamos hablando de estrechez pélvica del estrecho medio, ¿sí? Siguiente, por favor. Están los transversos, tenemos los más importantes, transverso máximo, ya 13.5 es el mesopectina, es el transverso útil, 12.5 como punto de emergencia, tenemos las articulaciones sacroiliacas. Siguiente, por favor. Hola. Doctor, no se le escucha. Señala de buguear del doctor. Sí, sí, doctor, no se le escucha. Hay que escribirle al chat entonces, chicos. Señale, está salida ya de la reunión. Will, escribile.
Sí, ya le escribí. Y silencia tus grupos. ¿Quiere ingresar, dice el doctor? Hola, Ahora sí, Sí. doctor. mil disculpas, no sé qué ha pasado. Ya. Entonces estamos hablando de que cuando hagamos un TAC con nosotros, ya tenemos que aprender que hay un promontorio, hay una espina ciática, hay un coxis, que son los puntos que nos van a perjudicar en un parto. Al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que hay un ángulo subpúbico que tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Obtuso. Obtuso. Este es obtuso, así tiene que ser. Entonces cuando hagamos el tacto, colocamos a la vagina, ves un ángulo ahí, ya te das cuenta, ya te limita. Es un punto que tú ya tienes que explicar a la paciente, señora, tiene un ángulo. No te va a entender, obviamente, depende con qué tipo de paciente estés, el grado cultural de cada paciente, pero tienes que explicarle que su parto va a ser difícil. Y es bueno, yo les doy con experiencia, que es mejor que ese tipo de diagnósticos que ustedes van a hacer, transferirlos, porque es mucho problema, ¿no? Un bebé que se muere, súper complicado. Ya. A ver, buscaremos aquí. Catherine Velázquez, se toca coxis. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Creo, no, doctor. No tiene que tocarse coxis. Entonces nos estamos dando cuenta, tenemos hacia arriba tenemos lo que se llama arriba tenemos lo que se llama el promontorio. Si no pasa arriba, se llama estrechez pélvica de primer grado, porque el promontorio no era dejado pasar a la cavidad pélvica, porque es un promontorio prominente. ¿Cómo hemos diagnosticado? Tocando promontorio. Ahora ya, pasó el promontorio, pero había tenido espina ciática prominente, no pasa la porción media, que se llama eso, estrechez pélvica media o de segundo grado. ¿Ves? No ha pasado el promontorio y se ha quedado al medio. Si no logramos diagnosticar una espina ciática prominente, el bebé nace con muchas lesiones en la carita, incluso con fracturas de los cartílagos. Entonces tenemos que darnos cuenta. Ahora ya ha pasado el promontorio, ya ha pasado las espinas ciáticas, pero se ha trancado en la parte más inferior, más o menos a nivel, lo que se llama el cuarto plano de Hodge, y nos damos cuenta recién que ahí se toca el hueso, el coxis. Entonces, ¿qué se llama eso? Estrechez pélvica inferior o de tercer grado. Entonces, que había habido 3 tipos de estrecheces pélvicas, ¿sí? Todavía este último se puede atender cuando ya está abajo y no te has dado cuenta en un principio. Puedes atender, metes el dedo pulgar por el ano y le fracturas el coxis a la paciente y el bebé sale. Es muy peligroso también hacerlo eso, pero sí se puede hacer. En cambio, los otros no, es mucho daño.
Acá vamos a encontrar los conjugados o elementos anatómicos en el parto, que son muy importantes. Como puntos de separo para un buen parto, tenemos que tener a la sínfisis del pubis y sus 3 diámetros, que son anteroposteriores. El primero que va del borde superior de la sínfisis del pubis, que simplemente al promontorio. Y esto normalmente es teórico, ¿por qué? Porque ustedes no van a poder tocar esto por encima, pero sí sabemos que está ahí arriba. Luego tenemos el que va de la ¿cuántas caras tendrá la sínfisis del pubis? Dos caras, dos bordes. ¿Cuáles las caras? Cara anterior y posterior y borde superior e inferior. Muy bien, cara anterior y cara posterior. Entonces, la cara posterior de la sínfisis del pubis, porque es así, la cara posterior no van a poder tocar tampoco, entonces también es un diámetro que tenemos que conocerlo, perfecto. Pero sí vamos a tocar del borde inferior al promontorio, que es el conjugado que está subpúbico, ¿no ve? Ese es el que sí vamos a poder tocar, nosotros el que sí vamos a poder diagnosticar. Estas son las medidas que tenemos. Siguiente. Acá también tenemos graficado las espinas ciáticas, como vamos a ver la sínfisis del pubis, cómo va tangencialmente en el borde inferior, a lo que entonces va a pasar por los demás, la espina ciática, y la espina ciática va a pasar a lo que se llama la cuarta vértebra sacra. Entonces, más o menos, eso sería lo que nos he explicado, que se llama la estrechez pélvica media, ¿no? Y por último tenemos el hueso coxal. Si ustedes ven el hueso coxal en este gráfico, uno está recto y otro está como puntita elevado. Cuando está como puntita elevado a cicitos, no va a pasar la bobita y se tranca. El cito se tranca, hay que fracturar esto, ¿no? Entonces están los 3 tipos de estrechez pélvica. Siguiente. Todo eso tiene que pasar para que se llame el canal del parto. Ya se llama la curva de Carus. La curva de Carus va a estar dada especialmente por elementos osteofibrosos o osteomembranosos, en los cuales todo ese canal del borde de la cara anterior del hueso sacro va a girar el bebé, va a girar todo ese canal por la curva de Carus. Pero la curva de Carus se va a presentar gracias a qué? A un buen examen pélvico, ¿no? Una curva de Carus expedita nos va a dar un buen parto, ¿no? Siguiente. Maniobra estática para volar el conjugado diagonal subpúbico. Estamos haciendo el tacto. Como les he explicado, miren el dedo cómo está, hasta la parte más profunda del pubis. Acá vemos cómo está haciendo un diagnóstico. Tocamos la cabeza, tocamos el cuello del útero, pero lo más importante no solamente es, bueno, mis internos tocan y dicen, doctor, está con dilatación de 3. Yo les pregunto, explícame su pelvis. Entonces, hacemos un tacto y estamos más preocupados por la dilatación. Tenemos que hacer un buen tacto y el primer tacto se llama tacto mesurador de Pinar. Si nos damos cuenta, nosotros estamos, especialmente para los hombres, más complicado desde el punto de vista de que somos varones que para las mujeres. Es muy, muy difícil. Las mujeres cuando están en un trabajo de parto nos están mostrando sus genitales. Es bien complicado, no le vas a revisar a cada rato, ¿no ven? Entonces, el primer tacto tienen que revisar todo, cosa que el segundo tacto ya solamente vean la dilatación. El primer tacto en el mesurador de Pinar van a ver, ¿qué van a ver al inicio? El ángulo, si no es subpúbico agudo o subpúbico obtuso. Eso. 2, al entrar, hueso coxis. Luego en la porción media, espinas ciáticas. En la parte posterior van a ver el promontorio. Al ingresar también tenemos que medir nosotros la parte del periné. ¿Quién sabe qué es el periné? Garrido, ¿qué es el periné? El piso pélvico que divide lo que es el fisio vaginal, ano. Claro, es el borde inferior del introito vaginal y el ano. Hay un rafe medio. Eso se llama periné. Hasta eso tenemos que valorar, tenemos que empujar con nuestros dedos si es un periné complaciente o no es un periné complaciente. Porque si no es un periné
complaciente es peligroso. ¿Por qué? Porque se puede desgarrar al salir el bebé, destroza todo, destroza. Y es mejor hoy en día hay un desgarro hasta las mucosas rectales, mejor es una cesárea, ¿no? Que estar reparando, porque uno también puede haber una alteración, una incontinencia rectal cuando se desgarra más que todo el esfínter interno y el esfínter externo, ¿no? Es muy complicado. Ya, no se olviden, el primer tacto medidor de Pinar, vamos a ver toda esta cosa. El perine complaciente, el ángulo subpúbico, el hueso coxis, las espinas ciáticas, el promontorio, luego vamos a ver el grado de encaje, si la bobita está de cabeza, si no está de flexionado, no está de cara, y vamos a ver también si está dilatando, si está reblandeciendo el cuello, todo. Entonces se llama tacto mensurador de Pinar. Con ese primer tacto, ustedes ya van a dar un diagnóstico si va a ser parto o va a ser cesárea. ¿Ya? Siguiente, por favor. Esto es lo que vamos a explicar ya. La otra vez, por favor. Están los diámetros de la excavación, el macro subpúbico 11.12, el biciático 10.5 y 11 centímetros. ¿Sí? Esto al mismo tiempo nos permite estudiar la excavación de lo que se llama la curva de Carros. Normalmente esto es teórico, ¿por qué? Porque el momento que tú has tocado las estructuras anatómicas que les he dado, no puede ir el parto, ¿sí? En las damas, las manos son pequeñas, entonces, ¿cómo podríamos hacer el tacto? A ver, Rosso, ¿cómo podríamos hacer un tacto? ¿Cómo puede usted hacer un tacto en su manito que es pequeñita? A ver, ¿cómo haría un tacto? Doctor, yo creo que primero tendría que tomar en cuenta las medidas de mi mano para poder tal vez Más o menos, hacerme una idea. ¿cuánto es su manito? Más o menos, le vamos a dar su medida ahorita. A ver, así. Es nomás larga su mano, está bien. Por lo menos tiene 10. Cuando la mano es pequeña, más que todo en las damas, este dedo se entra. Este dedo más entra, ¿no? Esto más entra a la vagina y hace el tacto. El tacto tiene que ser bien detallado, ¿no? Bien detallado, porque si no hacemos un buen tacto, vamos a sacar un bebé, discúlpeme el término que decimos, a las patadas, ¿no? Con caput, con cefolematomas, un bebé que a la larga va a tener un PCI, un bebé que es culpa obstétrica, seamos sinceros que es un trauma obstétrico, entonces por eso tenemos que saber diagnosticar y todo tiene que ser, si es para primer nivel atenderá, si no tiene que pasar a un segundo nivel o pasar a un tercer nivel. Hoy en día tenemos ya muy diversificado esa parte porque antes todo nos tocaba atender, en cambio ahora tenemos que nosotros saber diagnosticar para mandar a donde corresponde, ¿ya? Siguiente, por favor. Estamos encontrando la pelvis y la excavación propiamente dicha. Si nos damos cuenta esta parte ósea, este gráfico, vamos a ver que el diámetro en la mujer es redondo. ¿Por qué? Porque la mujer, incluso en su misma forma, tiene más cadera que los varones somos rectos, pero también nos vamos a dar cuenta que también hay mujeres que son rectas. Entonces, ¿qué significa? Que hay mujeres que tienen una pelvis androide, tienen una pelvis platipeloide, hay mujeres que tienen pelvis antropoide, ¿no? Nos llamamos con la nalga hacia abajo, y las mujeres que tienen un 85% de las pelvis ginecoides, donde es totalmente redondita. Desde el primer momento que ingresa la paciente, ustedes tienen que ver cómo es la paciente para que podamos darnos cuenta de que si va a ser parto o no va a ser parto y asegurar ya con el tacto vaginal. Siguiente, por favor. El estrecho inferior tiene una forma oval, los diámetros son prominentemente anteroposteriores, está presentado no solo por las partes, sino también por partes musculoligamentosas, ¿sí? El borde inferior de la sínfisis del pubis, la rama ascendente y la altura del isquium, el borde inferior del ligamento sacroiliaco es mayor, y una línea que pase por el borde del coxis retropulsado, o sea que está hacia atrás, se llama retropulsado. Siguiente, por favor. Esos son los diámetros que tenemos que tener mucho en cuenta, el subpúbico
púbico subpubiano 8.5 a 9, el sacro subpubiano 11 centímetros, los transversos, el disquiático 10.5 a 11. Si mira, 10.5 a 11, si tocamos significa que está pues más corto, no tiene que tocarse, para nada se toca. Una sola vez he tocado en 16 años de ginecólogo. Ya, siguiente por favor. No hay este, primero hay. Están los diámetros nuevamente, los estamos volviendo a repasar, los estamos volviendo a ver, sí, los diámetros anteroposteriores, los diámetros transversales y la disposición de la pelvis ginecoide. Siempre no se olviden valorar el ángulo subpúbico, ¿ya? Aquí ya encontramos la parte de la síntesis del pubis con estructuras netamente anatómicas, músculo membranosas, donde van a estar rellenando la parte ósea, ¿no? Siguiente, por favor. Planos de Hodge. Es muy importante saber los planos de Hodge. Una vez que ustedes han hecho la valoración de la pelvis, y han dicho es una pelvis vial, es una pelvis que va a ir, es una pelvis que va a dar parto, pues ¿qué hacemos nosotros? Hacemos y controlamos el trabajo de parto. El trabajo de parto en una mujer normalmente se va a ver, depende si es primípara, si es multípara. Si es primípara, el trabajo de parto va a durar 12 horas, ya de 8 a 12 horas. Si es una multípara, va a durar de 6 a 8 horas. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo es la progresión del bebé. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y ¡brum! Se salió el bebé. Y para eso tenemos los planos de Hodge. El primer plano de Hodge dice que va desde el borde superior de la síntesis del pubis al promontorio, que significa que la cabeza está ahí arribita está la cabeza, entonces en el primer plano. Entonces, empiezan las contracciones, aumentan las dilataciones, el bebé va descendiendo, va bajando y pasa al segundo plano. El segundo plano está en el borde inferior de la síntesis del pubis y que va una línea a la cara anterior de la segunda vértebra sacra, es el segundo plano. El tercer plano de Hodge pasa por encima o pasa tangencialmente las espinas ciáticas, llega hacia atrás a la articulación del sacro 3 y la sacra 5, especialmente en las caras anteriores o en la articulación sacro 3 y sacra 5. Y el cuarto plano va a pasar por la punta del coxis, no repulsados, con una tangencial que vaya por el borde de la sínfisis del pubis, especialmente en su borde inferior. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, yo voy a decirle, a ver, Leonardo Figueroa, explíqueme cómo está su bebé. Doctor, el bebé está encefálica, está con una dilatación de 5, está con un borramiento del 50%, está en segundo plano de Hodge. Entonces, ya me doy cuenta que falta bastante, ¿no? Entonces le voy a preguntar, Catherine Velázquez, ¿cómo está el bebé? El bebé, doctor, está con un buen trabajo de parto, tiene buena dinámica uterina, está encefálica, está con una dilatación de 8, está con un borramiento del 80% y está en tercer plano. Entonces, ya va a salir, señoras licenciadas, preparen la sala de parto, tengan listo en todo. Para eso no sirven los planos de Hodge, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta la progresión del bebé. Ahora, si empieza con el primer plano y nunca bajó del primer plano, tengo que pensar, hacer otro tacto mensurador y pensar realmente si toco sínfisis del pubis o si toco promontorio, pero no toco promontorio, me esmero y no toco, pero ¿por qué no estaría bajando el bebé? ¿Quién podría un poquito decirnos por qué no estaría bajando el bebé? Nadie. Sharon, tal vez. ¿Posicionado, doctor? Sí, hay un poco de criterio. Porque el bebé normalmente cuando nace agarra su mentoncito y lo pone así. Y estito sale, estito, que mide 9.5. En algunos casos el bebé hace esto. Entonces su carita entra. Si su carita mide 13.5 y hemos visto que solamente entra 10.5. Entonces se ha quedado ahí, no ha pasado. Para eso es el tacto mensurador. Al hacer tactito no hemos tocado el occipucio, hemos tocado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está de cara, no sale, no lastima. Entonces se han dado cuenta que es muy importante saber los reparos anatómicos, ya que eso no tienen que olvidarse, eso es desde años, desde miles de años antes se ha formado la medicina, ¿no? O sea, hay bastante tecnología, pero esto nunca va a restar, esto nunca se va a perder. Entonces nos tenemos que dar cuenta por qué no desciende. Un trabajo de parto normal va de primer plano a segundo plano a tercer plano, en cuarto plano ya vamos a estar viendo los cabellitos y ya nos estamos alistando para atender un buen parto, ¿sí?
Esos son los planos de Hodge. ¿Está bien entendido? Facilitas, ¿no? Siguiente, por favor. Está viendo, mira cómo va bajando la cabecita. Primeramente está en un primer plano que se encuentra entre la cinta del push y el promontorio. Miran cómo va bajando la cabecita. Ya va bajando a un segundo plano. El siguiente, por favor. Está. Cuando nosotros vemos, no nos damos cuenta que hay una alteración pélvica, el bebé puede nacer con mal moldeamiento del cráneo, porque en un trabajo de parto es tan fuerte el trabajo de parto que en el campo, por ejemplo, nacen de pies, nacen de cara, nacen de costillas, es increíble, pero los bebés nacen ahí con lesiones, con cefalomatomas, con caput. He visto fracturas de los huesos malares, he visto fracturas de los huesos de las naricitas, he visto unos ojos así totalmente hinchados, como parecía Rocky con el ruso. Entonces esas cosas ya no tienen que darse. ¿Por qué? Porque eso es error del médico, porque el médico no ha podido diagnosticar, no ha estudiado pelvis y ha atendido como si fuera una partera empírica, ¿no? Por eso estamos dando este gráfico, para que ustedes, toda la teoría que estamos avanzando, lo aprendan. Y bueno, poco a poco les va a tocar hacer un test, no se desesperen. Ya les he explicado que ahora la sobreproducción de alumnos en medicina que existe de tantas universidades evitan que atiendan partos. Hay internos que todos los de ginecología no atienden ni un parto. Y hay muchos, los más destacados, atienden 2. Y cuando yo era interno he atendido 176 partos de internos, solo de internos. Entonces imagínense la diferencia, porque tampoco éramos tantos, en cambio ahora son hartos. Ustedes hacen grupos tengo 22 internos de ginecobstetricia, que normalmente hacíamos 2, imagínense, tengo 20 de más, y todos los hospitales están saturados. Entonces, no nos olvidemos que el bebé tiene que estar tocando su occipucio, tiene que haber una hiperflexión, tenemos que diagnosticar la cabecita, ¿sí? Tenemos que ver, si un poquito rota a un costado o mira hacia arriba, ya se altera el parto, distosia de rotación. Siguiente, por favor. Va moldeando el cráneo, miren cómo, si diagnosticamos mal, miren cómo nacen estos bebés, ¿no? Con su cabeza tursocefálico, totalmente con hematomas, va moldeándose su cráneo de acuerdo a la estructura del bebé, y eso no es bueno. Como les digo, ustedes ya tenemos que ser más finos y ya hacer más labor de médico siempre. Ya, siguiente, por favor. Nuevamente, los 4 tipos de pelvis, memorícenlo, por favor. Ginecoide 50%, androide 20%, antropoide 27%, platypeloide 3%. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta aclaración de Caldwell-Molloy es muy importante, porque gracias al diagnóstico de las pelvis nosotros podemos ayudar más que todo a un bebé, porque un bebé con PCI es feo. ¿Qué será PCI? Parálisis cerebral infantil, doctor. Sí, hay harto, ¿no? Se dan cuenta que hay harto, ¿no? Los centros de salud donde están ustedes pasando clases, hay harto. Y si vemos el origen del PSI, el trauma obstétrico, es culpa de los médicos, sí. Entonces tenemos que nosotros cuidar, tenemos que hacer una mejor atención, no por el hecho de que seas médico de provincia, que te valga un pepino, ¿no? No, tienen que hacer bien las cosas, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, la pelvimetría externa, la pelvimetría interna, normalmente ya no lo manejamos mucho como teoría. Sí, tenemos el pelvímetro que también teníamos nosotros antes, cuando eso metíamos la pelvimetría, pero solamente ahora es como teoría. Muy importante, lo que yo voy a recalcar y voy a molestarles siempre es en el tacto. Que tienen que tocar, que no tienen que tocar, planos de Hodge y ya las líneas de Lee, eso les voy a molestar bastante. Siguiente, por favor. La pelvimetría externa nos va a ayudar a permitir la evaluación, por ejemplo, el bicristil, 28 centímetros, va de una cresta ilíaca a otra cresta ilíaca. Aquí los pelvímetros tenemos de Collin, de Budin, de Olser, son pelvímetros que como los famosos compases que había, ¿no? Esos son los pelvímetros, el de Baudelot, todavía algunas veces utilizamos, que va de la cinta del pubis a la línea interglútea, a nivel de lo que se llama la quinta vértebra lumbar, que tiene que ser de 20 para arriba, de 20 para abajo, y hablábamos de una estrechez pélvica. Pero es relativo.
Todo esto son los diámetros externos que medimos, el biespinoso, el vitrocantero, todo, que no reflejan mucho desde el punto de vista de que hay pacientes que tienen una buena masa muscular que tampoco podemos medirlos con una exactitud, pero sí nos va a dar un buen parámetro. Pero el parámetro que mejor van a hacer es el primer tacto mesurador de pinar. Siguiente, por favor. Este es el vitrocantero, ¿no? El trocánter mayor de lo que es el fémur, va midiendo 32 centímetros, como les digo, pero si tiene buen músculo la señora, esto ya no va, ¿sí? Entonces solamente son como datos para hacer, como un parámetro, nada más. Siguiente, no manejamos mucho esto. Esos son los pelvímetros que ha habido o que hay todavía, pero están en el... ya no se usa. Siguiente. Esto es lo que medíamos. Esto medía yo cuando era interno, todavía medíamos esto. Con el Modelog medíamos para hacer la perimetría de Michanks, para mayormente decir si va a dar o no va a dar parto, pero en realidad no va a dar. Lo que sí te va a determinar si va a dar o no va a dar parto es tu manito y el tacto. El tacto, muy importante el tacto. Siguiente, por favor. Esos son los diámetros, así se miden los diámetros, miren, con el pelvímetro. Muchos hospitales ya no tienen los pelvímetros. En mi hospital tengo todavía el pelvímetro, pero muchos ya no utilizan. Siguiente. El rumbo de Micham, que también vemos, nos daba un parámetro para podía tampoco es determinante. Siguiente, por favor. Mayormente medíamos el moldeado de Schelling con la palpación, medíamos el arco, el periné cuando la mujer separaba las piernas. Este todavía nos puede ayudar y nos puede servir para darnos cuenta, más que todo en la parte externa va a medir, si podemos ver el gráfico 1, lo que se llama el ángulo subpúbico. En el primer caso es obtuso, en el segundo caso es más agudo. Y eso nos ayuda. Todavía podemos ver el modelo de Schelling, que nos va a ser útil también. Nosotros colocamos el puño. Si entraba tu puño, era buen moldeado. Si no entraba tu puño, no era buen moldeado. Y en las estrechas pélvicas casi atinábamos, ¿no? Pero va asociado con el tacto también. Siguiente, por favor. Están los tactos, como les estaba explicando, ¿no? En los puños, el puño colocábamos, la mujer estaba separada las piernas de la señora, nos colocamos el puño, si entraba todo tu puño, era buen parto, si no entraba todo tu puño, no era buen parto, ¿no? Eso todavía lo seguimos manejando. Siguiente, por favor. Está la pelvis tan bonita, y ya saben ustedes todo lo que es pelvis. ¿Saben el siguiente? Ya. De la pelvis. La descripción gráfica y escultura anatómica de la misma mediante el tacto vaginal. Está promontorio, el diámetro del promontorio subpúbico, excavación sacra, espinas ciáticas, espacios sacrociáticos, tuberosidad isquiática y diámetro biisquiático. Son puntos de reparo para que ustedes puedan diagnosticar si va a haber o no va a haber parto, si va a tener un parto sin complicación o si van a tener que transferir y referir al paciente. Es muy importante estos puntos de reparo, pues se llama pelvigrafía. Siguiente, por favor. Están lo que hemos hablado, ¿no? Con amarillo es el primer plano, que es el primer punto de reparo, que va a ser el ángulo subpúbico, que no tiene que ser agudo, tiene que ser obtuso. En su frente tenemos al promontorio, que no tiene que tocarse. En las líneas verdes tenemos las espinas ciáticas, que no tienen que tocarse, no tienen que ser prominentes. Y hacia abajo tenemos el hueso con azul, el hueso coxal, que tampoco tiene que tocarse. Aquí en esta pelvis de esta señora, normalmente todo es prominente. Entonces es una pelvis patológica que no puede dar parto. Se dan cuenta que todos los diámetros o el mismo redondo de la pelvis se ve obstruido tanto por el verde como por el azul. Entonces, eso tienen que ustedes saber diagnosticar, ya grabarse en la cabeza, y en el tacto tienen que empezar a buscar. Cada que hagan tacto tienen que intentar buscar, ¿sí? No se va a encontrar, gracias a Dios, no se va a encontrar
mucho, pero sí, uno que encuentres, no te has dado cuenta, va a provocarte, han visto los bebés con moldeamiento y deformaciones craneales y PCI, bueno, ya va a ser tu culpa, ¿no? Siguiente, por favor. Es el ángulo subpúbico, miren cómo es de obtuso. Siguiente. Ya está el periné. El periné es toda esa capa muscular, los músculos iliococcigios, que van a estar entre lo que llaman la vagina propiamente dicha y el recto. Eso tienen que ver. Si se agarran el tacto, tienen que ser complaciente, así tienen que bajar. Si no baja y es duro, no es un periné duro, tampoco le den parto, porque eso va a destrozar recto. Cuando destroza recto, ya es complicado reparar recto, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Hasta aquí vamos a avanzar la parte ósea. Ya el martes vamos a culminar con la parte blanda. Nos faltan unos 3 más. La parte blanda vamos a acabar. Por favor, repasen un poquito de la parte ósea. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita de la pelvis? ¿Nadie? Doctor, para el tacto sonoro de final, entonces al introducir nuestra mano, los dedos, tendríamos que Ya. buscar tanto hacia el fondo y hacia los lados, ¿no? Claro, o sea, vas metiendo, siempre vas a meter por posterior. ¿Qué significa? No puedes meter recto, tienes que meter por canal posterior, hacia abajo. Si metes recto, golpeas vejiga y golpeas uréter. Y eso le duele a la señora. Y cuando ya le duele a la señora, ya no, doctorcita, no me toque, ya está. O sea, es una paciente que no te quiere ni ver. Entonces, siempre el tacto es por posterior. Empiezas por abajo y a medida que vayas metiendo tienes que meter y charlarle, ¿no? Y cuántos hijitos tiene, su primer bebé, y dónde vive, y en qué calle. Y si mientras tú le hablas, tienes que hacer el tacto. Tómate tu tiempo, unos 2 minutos, pero un buen tacto. Y ahí vas en tu cabeza, ¿qué no es esto? Promontorio, chivos del pubis, coxis, luego la parte blanda, dilatación, borramiento, cabecita, occipucio. Todo eso tiene que ser el primer tacto. No, pues yo pregunto a los alumnos, les pregunto, a ver, ¿qué has encontrado? Otro está con dilatación de 5. ¿Y qué más? O sea, han hecho solamente dilatación. No solamente es la dilatación, es la pelvis, es el periné. Hay vaginas que no son complacientes, hay vaginas que son súper estrechas. Entra así como raspando entre el dedo apenas. Pues esas vaginas, por ejemplo, no van a poder tener un buen parto. Va a desgarrar todo. Entonces, todas esas cosas es el primer tacto, pues se llama tacto mensurador de Pinar, está en Uranga Imas, es un libro antiguo que no creo que consiga en ningún lado, y el que consigue, puta, es macho. Esos libros son, pues, como dicen las Biblias de la obstetricia, como tenemos nuestras Biblias que muchos no le dan bola. El Testí, por ejemplo, es una Biblia, ¿no? Entonces, tienen que buscar ustedes. O sea, en el tacto tienen que buscar y diagnosticar. Pero más énfasis puedes tener en qué. Una paciente delgadita que mide 1,44, ¿cómo será su pelvis? Pequeña. Sí, lógico, como tú dices, pequeñita. Y su chico es grandote, de 1,80, ¿no? Es la compensación, grandota con chiquitita, ¿no? Entonces, vemos un producto y una altura uterina, es un bebé grande, su pancita así grande. Entonces, se dan cuenta, el criterio, es mucho depende del criterio. Cada uno, ustedes tienen que empezar a ganar criterio. Todo lo que ustedes están aprendiendo, ustedes tienen que sacar su criterio. Entonces, tú le ves altura uterina, 36 centímetros, bebé grande. Lo primero que se pregunta, ¿tu esposo? Él es mi esposo. Pues un Tyson, su esposo, ¿no? La pobre chiquita, chiquitita. No, pues no vas a arriesgar a darle parto. Entonces, hay muchas cosas que manejamos con criterio y eso va lo que estamos aprendiendo. Un buen tacto de Pinar, revisar partes óseas y hacer una buena guía. Yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos dicen, mire, señora Carla Velázquez, usted tiene una pelvis así, la vamos a operar. Es mejor que te estén desgarrando, es mejor que estés gritando, es mejor que tu abuelita sufra, pero te explican con criterio y con conocimiento. Es muy importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, doctor. En el tacto mensurador de Pinar, ¿tenemos que introducir 12.5? No. Tu dedo
Si esto, ¿cuánto mide esto de voz? ¿Estás medido ahorita? No, doctor. Lo primero que tienen que medir, nosotros sabemos, si tocamos promontorio, su tope es 12.5, significa que es al ras. Si yo toco, digamos, promontorio y entra hasta aquí nomás, o sea, no vas a introducir todito. Si es una mujer bajita, no, entrarás hasta aquí. Si es una mujer grande, entrarás hasta aquí. Eso es relativo, no es, no la van a meter de golpe, el tacto es de acuerdo a la paciente, pero tú tienes que saber medir esto. Yo, por ejemplo, mido esto, de mí es 13 a 14, entonces no le voy a meter todito, le voy, pobre paciente, no me va a ver, en su vida me va a querer ver. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que es 11.5, 12.5. Entonces, si tocas, significa que estás con 12.5, y es lo que tienes que aprender a medir esto. Se dan cuenta, no todos tienen el mismo tamaño de mano. Entonces, para eso significa que tienen que medir ustedes esto y hacer el tacto, ¿no? Es muy importante que intenten y pidan en las prácticas que están haciendo hacer tacto. Yo voy a tratar de hacerles hacer tacto. Bien incómodo, hoy en día la medicina es muy difícil porque cuando hacen tacto, ay, que no me toques alumna. Ahí no soy juguete, ahí no soy ratón, ahí no soy... Uy, a la gente se queja, no es como antes, ¿no? Entonces, un poco de... Por eso quiero que vengan súper arregladitos, pues, para que la gente cuando los ven bien arregladitos, los que tienen aretes, no estoy yendo con los que tienen aretes, pues se van a sacar para entrar al hospital, ¿sí? Realmente los varones, ¿ya? Las chicas igual, bien arregladitas, todo. Entonces, se gana el paciente y el paciente se revisa. Eso que no tienen que introducir todo. Mirá, imagínense, mi mano es grande, pobre chiquita, si le hago un tacto y le meto de golpe en toda mi mano, le voy a hacer gritar. Entonces, miden esto para tener un punto de referencia para ustedes, ¿sí? Y tienen que ir haciendo de acuerdo al paciente y donde van tocando, hasta donde es el tope, y van a ir haciendo la mensuración propiamente dicha, ¿ya? Siguiente, ¿por qué? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Una otra curiosidad? Bueno, ya que no hay eso, vayan a descansar. No se olviden esta noche leer unas 3 horitas más. Todavía es las 11. Lean hasta las 2 de la mañana y luego duerman, ¿ya? El día de mañana estoy de turno. A los que les han tocado van a venir, por favor, no con tenis, con zapatos, de blanquitos, bien, mandiles limpios, marbetes o nombre bien en su mandil, por favor. Y con sus pijamitas, si hay que hacer cirugía algo, van a entrar. Estoy de turno mañana, entonces para el martes, si ustedes quieren pasar, tienen tiempo, no tienen choque, me avisan, no, para el miércoles no hay problema, ¿ya? Muchas gracias por pasar tan tarde y el domingo, y nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Digo el día que ustedes me digan, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Listo, doctor, hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.